Bueno, la charla de hoy es muy, muy interesante. No porque la de yo, sino porque es un tema apasionante, es un tema bastante desconocido y visualmente, ahora veréis, es muy agradable porque son 140 fotos las que os traigo. Vamos a ir rapidito, pero quiero hacer un repaso de los 20 monasterios que forman parte de este peculiar estado y hablar de la historia del mismo y por qué, de su idiosincrasia. Lo primero, acercarnos geográficamente a él. ¿Dónde está exactamente? Bueno, pues se encuentra enclavado en la región griega de Macedonia, en la península de Calcídica. Tiene estos tres dedos que se adentran en el mar Egeo, pues la península más oriental, esta es Athos. Coronada en su extremo por el monte Athos, que se precipita sobre el mar con una altitud de 2.033 metros. Por lo tanto, estamos hablando de una geografía muy, muy particular. Aquí ya nos acercamos un poquito más. Esto es la región griega de Macedonia, esto es la península de Calcídica y esta es la península de Athos. Desde aquí hasta aquí no estamos hablando de Grecia, sino de un estado independiente. Aquí lo vemos mejor. Aquí esto es el monte Athos y aquí comienza, esta es la frontera. Y en este estado solamente hay un pueblo que se llama Caríes, está aquí en el centro, y tenemos 20 monasterios, la mitad de los cuales dan al mar abierto, al mar Egeo, y la otra mitad dan a la bahía que mira al resto de Calcídica. Esto es una imagen desde la cumbre de Monte Athos y esto es la península. Por lo tanto, estamos ante un enclave privilegiado, es un lugar único, simplemente desde un punto de vista geográfico y paisajístico. Esto es una vista aérea y esto es la bandera de este estado independiente monástico. La Virgen María, o la leyenda que guarda relación con la Virgen María, es lo que da toda su peculiaridad a este lugar, porque según esta leyenda partieron de Palestina navegando la Virgen María junto con Juan Evangelista con tal de visitar en la isla de Chipre a Lázaro resucitado. Un temporal les desvió y llegaron. Y entonces la nave llegó hasta la costa oriental de Monte Athos. Entonces era un lugar pagano, era un lugar donde se creían los dioses griegos. Y al llegar ahí, bueno, pues dice la leyenda que todos los peces, las flores, los árboles, los animales se agacharon para adorar a la Virgen María en el momento en que puso en pie en tierra y que la Virgen María, enamorada del lugar, pidió a su hijo y se le concedió que este lugar sea tu herencia y tu jardín, un paraíso y un remanso de paz para aquellos que buscan la salvación. También había un templo griego ahí cuyas estatuas cayeron y se rompieron. Esta es la leyenda y, por lo tanto, es el lugar consagrado a la Virgen María. Todo gira en torno a su figura. En la frontera entre Grecia y el estado monástico tenemos este pueblo, se llama Uranópolis, que es una auténtica preciosidad. Esta es una torre de época bizantina del siglo XIV y desde aquí es desde donde se accede al estado monástico, siempre por barco. No hay acceso por tierra. Si tratáramos de adentrarnos por vía terrestre en la península, nos encontraríamos con estos carteles y esta valla en la que nos dicen que está terminantemente prohibido llegar por tierra. Es obligatorio coger un barco en Uranópolis y llegar al único puerto que hay. Es el puerto de Dafni y aquí es donde el visitante llega y es en este embarcadero y bueno, y aquí, a partir de aquí, uno se busca la vida al llegar. Para acceder a este lugar hace falta un permiso especial, se llama dianomitirion. Hay que pedirlo con bastantes meses de antelación. Hay un cupo diario para 100 ortodoxos y para 10 no ortodoxos. Solamente hombres pueden acceder aquí.
Ahora os lo explicaré bien, el por qué. Por supuesto que guarda relación con el hecho de que la única hembra que puede poner su pie en el estado monástico es la Virgen María. Todo gira en torno a ella y ninguna otra mujer puede hacerlo. 10 no ortodoxos masculinos al día pueden, con tiempo, pedir este dianomitherion, que le faculta a uno para estar 3 días como máximo en el estado monástico, con un máximo de 1 noche por monasterio. Entonces, bueno, pues aquí se ve, yo fui en el mes de octubre, aquí tenemos el sello, que es el de la Virgen María, la bandera de Athos y el sello de la montaña sagrada. ¿Por qué fui yo aquí? Yo no fui estrictamente para visitar esto, yo fui para visitar, yo iba siguiendo la ruta de Jerjes en su invasión de Grecia para preparar este último libro y yo me dirigía al canal de Athos. Es decir, es el canal de Athos otro de los alicientes para acercarse a esta región, porque tal y como nos cuenta Heródoto, Jerjes, en su invasión a Grecia, hizo excavar un canal de 2 kilómetros de diámetro con tal de unir estos dos mares y hacer pasar su flota, porque bueno, su padre Darío había tenido un naufragio cuando su flota circunnavegó el monte Athos y tal y como nos cuenta Heródoto, en definitiva aquello era una propuesta propagandística, era como decir a los griegos, rendíos, no tenéis nada que hacer, si yo soy capaz de unir dos mares que los dioses quisieron que estuvieran separados, ¿qué no voy a ser capaz de hacer con vosotros? Por tanto, bueno, yo me dirigía al istmo, pero me resultó imposible no aprovechar la oportunidad y realizar esta inmersión que os adelanto ya que le cambia a uno la vida. Es profundamente enriquecedor, si ya lo es visitar Grecia, sobre todo trasladándose uno a la antigüedad griega, esta estancia en Monte Athos guarda una intensidad aún mucho mayor. El canal de Athos discurría por aquí, unía estos dos puntos y durante mucho tiempo se ha dicho que era una imaginación de Heródoto hasta que un equipo multidisciplinar británico-griego en los años 90 y principios de los años 2000 descubrió que tras realizar las catas y las pruebas pertinentes que efectivamente el canal había existido. Esto lo contamos aquí, en este mismo lugar, en otra conferencia que hicimos. Después de la leyenda de la Virgen María, la recoge este santo, Atanasio, nacido en Bitinia, al norte de Asia Menor, en la costa del Mar Negro, en el siglo X después de Cristo, y él fue íntimo amigo en la infancia y la juventud del futuro emperador bizantino. Le ayudó en la lucha contra el Islam en la isla de Creta. Y bueno, pues fue Atanasio el que, ya a mitad de su vida, desembarcó en Athos y reunió a toda esa comunidad de monjes eremitas que estaban dispersos por toda la península, atraídos por la leyenda de la Virgen María. Siempre vemos a Atanasio con la cruz en su mano, repeliendo cualquier mal que pudiera acechar al ser humano. Atanasio llegó a lo que luego fue Caríes. Este es el Protáton, es la primera de las iglesias que se construyó en el año 963. Caríes, por un lado, ves el pueblo y desde el otro lado ves el monte Athos, en los que, como veis, esta es una península virgen en todos los aspectos. Tenemos bosques originarios, hay una naturaleza realmente maravillosa. Y al año siguiente de fundar el Protáton en Caríes, Atanasio hizo construir el primero de los 20 monasterios, que es este Magistris Laura. Se construyó en la costa oriental de la península, cerca de la ensenada donde se supone que desembarcó la Virgen María. Y bueno, aquí ya vemos la maravilla que es
cualquiera de los monasterios de Monte Athos. Ya veréis que todos ellos tienen una arquitectura totalmente diferente, no se parecen entre ellos, sí que guardan algunos puntos en común, como es que tienen un recinto amurallado por la necesidad de resguardarse de todos los ataques que ahora veremos que durante toda la historia han ido recibiendo. En el centro tenemos el Catolicón, que es la iglesia, el lugar más sagrado, el corazón del monasterio, donde se celebran las liturgias religiosas. También siempre hay un ala para los visitantes, es el xenón, y también hay un refectorio donde se celebran las comidas, siempre hay una biblioteca, y también en el centro hay un pozo donde el visitante se lava y bebe. Estos son los elementos en común. Ahora veréis que todo lo demás es muy diferente. Esta es la vista aérea de Magistris Laura. Es realmente espectacular, es muy bonito. Tanto el exterior como el interior. El interior siempre está adornado de unas pinturas de época bizantina que ahora también haremos un pequeño repaso de ellas. Estos son los monjes. Siempre la estética de los monjes griegos ortodoxos es esta misma: largas barbas, pelo largo, recogido con coletas, y son personas muy, muy queridas por la sociedad griega y en general por todas las sociedades que forman parte de la Iglesia ortodoxa. Es una institución profundamente respetada. Esto es el interior de Magistris Laura. Y aquí vemos, ya con mayor detalle, el nombre, no os lo voy a decir, pero ahora lo iremos viendo, de los 20 monasterios. Esto es Uranópolis, esto es la frontera terrestre entre Grecia y el estado monástico, y este es el trayecto en barco hasta llegar a Dafni, y ya desde Dafni hay una carretera que te lleva a Caríes, y desde Caríes pues uno va como puede, o caminando, o cogiendo algún microbús o algún todoterreno que le lleva a cualquiera de los monasterios donde uno tiene el permiso previo para pernoctar. Yo no lo tenía, yo me busqué la vida y fui caminando y bueno, me pasó de todo. En mi caso yo fui a Ibiron, que ahora veremos que es una auténtica maravilla. Aproximadamente, sí, la mitad de los monasterios están encarados al mar cerrado, al Golfo, y la otra mitad al mar Egeo. Y ahora veremos, esto es el desierto de Athos, que es la parte donde también luego veremos que están los eremitas, los que viven simplemente en cabañas. Esto es Dionisu, está en la costa occidental, es uno de los más espectaculares, con el monte Athos ahí detrás. Este es el embarcadero. Dionisu. Esto es el refectorio de Dionisu. Ya veis qué pinturas, ya veis qué riqueza pictórica hay dentro. Y esto es un monje mirando desde el mar su monasterio de Dionisu. Esto es Stavronikita, en la costa oriental, hacia el mar abierto. Stavronikita desde arriba. Este es Zógrafo, que es búlgaro. De los 20, 16 son griegos. Y tenemos uno búlgaro, uno ruso, uno serbio y uno de origen georgiano, que es Ibiron. Esto es San Pablo, también en la costa occidental. Y las comunicaciones entre monasterios y las comunicaciones dentro de la península pues siguen siendo, bueno, pues básicamente como siempre han sido, con los burros, con los asnos, con los barcos. Este es un barco pesquero de ellos, y también, por supuesto, con los nuevos medios marítimos. Esto es el más grande de los monasterios, es el ruso, es el llamado Rusikon. Ya veis que es una estética totalmente diferente, nos recuerda a la estética decimonónica de San Petersburgo. De hecho, para la comunidad ortodoxa son
son 300 millones de miembros de la Iglesia Ortodoxa. Solamente 10 pertenecen a Grecia. La inmensa mayoría son rusos. Esto es Rusicón visto desde arriba. Rusicón. Esto es una estampa del siglo XIX, un grabado. Y aquí con el monte Athos asomando por ahí arriba. Dochiaru. Filuteu, Batopedi. Este es el refectorio de Batopedi. Mirad qué maravilla. San Gregorio, también en la costa oriental. Y este es el monasterio serbio de Hilandar, que ahora veremos que sufrió un incendio hace 15 años. Karakalu. Esta Broniquita, en la costa oriental, al norte de Ibiron. Esta Broniquita desde el aire. Pantócratos desde el aire. San Pablo, Xenofontos, Xiropotamu, Koldomusiu, Dochiaru, Constamonutiu. Aquí veis cómo se cultivan ellos todo, ahora también lo repasaremos. Y este quizás es el más famoso y el más espectacular, Simonos Petra. Este está literalmente colgado en la costa occidental, con vistas a la montaña de Athos. Y bueno, mirad los bancales donde cultivan sus hortalizas. Mirad qué maravilla de lugar. Esto es Simonos Petras. Esto es el embarcadero. Y ya digo, es como un poco el icono, ¿no?, de Monte Athos. Bueno, y volvemos a Caríes, al Prótaton. Y aquí nos encontramos con, bueno, pues el ambiente habitual en Caríes. Son peregrinos, ahí no hay turistas. Todos son peregrinos o monjes. Para los miembros de la Iglesia Ortodoxa, visitar Monte Athos es uno de los grandes momentos de su vida. Y esto se nota, ¿no?, simplemente conversando con ellos, contemplándoles el rostro. Los que llegan ahí suelen tener todo el viaje perfectamente organizado desde sus comunidades de origen. En Caríes no hay tiendas más que de objetos religiosos, no hay bares, es simplemente un lugar de paso para que el peregrino acabe en el monasterio donde tiene pensado acabar. Y en Caríes es donde se encuentran las instituciones que rigen este lugar, con la misma legislación, con las mismas normas que existían en el siglo X, cuando dichas instituciones se constituyeron. En primer lugar tenemos la Santa Asamblea, que es el órgano legislativo al que acuden los abades, los representantes de cada uno de los 20 monasterios. Se reúne 2 veces al año. Está la Santa Comunidad, que es el órgano ejecutivo. Tiene una jerarquía, hay 4 monasterios mayores y el resto monasterios menores, y el primero de ellos, obviamente, es Magistris Laura, que es el más antiguo de todos. Y el protos es el miembro de la Santa Comunidad que ejerce la autoridad, es como el presidente del Estado monástico. Hay un gobernador civil que vive en uno de los apartamentos de Caríes y es un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia. Está la Santa Epistasía, que puede ser como una comisión, es un órgano administrativo que la forman 4 delegados de otros tantos monasterios mayores.
y representan cada uno de ellos los intereses de los 5 monasterios menores que dependen de cada uno de ellos. Y luego, en cuanto al poder judicial, pues en caso de conflicto civil o penal, se acude a la Santa Comunidad o, en su caso, al Patriarcado de Constantinopla, del que obviamente dependen todas estas instituciones, igual que ocurría en plena época bizantina, o, en su caso, si hubiera un delito penal, se acudiría a los tribunales de Tesalónica. Bien, pues esto es Ibiron. Esto es el monasterio al que yo me dirigí. Y además, en fin, bueno, lo cuento en el libro, yo tenía el Dianomitirion, yo estaba sumergido en la expedición de Jerjes, yo no tuve en cuenta que también tenía que tener una reserva, y al llegar ahí pues fui caminando durante horas por el bosque haciendo llamadas, y al final el director del Xenon me acogió aquí en Ibiron y fue una maravilla llegar aquí, fue magnífico. Esto lo fundaron en el siglo X, de hecho es el tercero más antiguo y por tanto el tercero en categoría. Lo fundaron los georgianos con ayuda financiera del emperador de Bizancio como compensación por la ayuda que los georgianos habían dado al emperador de Bizancio en su lucha contra los búlgaros. Esto es el lugar que te encuentras y esto es el lugar que te sorprende y que te encandila nada más verlo. Ya veis el recinto amurallado, las ventanas nunca pueden asomar por debajo de 10-15 metros, porque en definitiva es un castillo protegido de todas las amenazas. Esto es la vista aérea, esto es el embarcadero, por aquí se accede, esto es el Xenón, donde se alojan los visitantes, esto es el Catolicón, esto es el refectorio, y aquí está, que ahora lo veremos, la capilla de la Virgen María. Y aquí esto es la torre del homenaje. Esto es la celda que me asignaron. Como veis, un sitio estupendo para estar. Esto es el refectorio. Esto fue con el móvil, que bueno, pues es realmente impactante. Desayunar y cenar con los monjes en su misma mesa y mirándoles al rostro y sintiendo un respeto reverencial por esas personas, cada uno con su propia biografía, pero que les une el hecho de que llegó un día en que tomaron la decisión de abandonarlo todo y alojarse en uno de los monasterios con tal de orar durante un tercio del día, otro tercio del día es para trabajar mientras se ora y el otro tercio es para descansar, con tal de estar lo más cerca posible de Dios y lo más preparado posible para el gran momento para ellos, que es el momento de la muerte, el momento de la reunión de ellos con Dios, con su Hijo y con la Virgen María. En este tipo de viajes es inevitable, cada uno va solo, pero ahí te haces amigos, ¿no? Y bueno, y es una amistad muy especial. Y bueno, sobre todo me hice amigo de este letón de la minoría rusa, por tanto ortodoxa, y de estos dos rusos, y fue magnífico compartir conversaciones con ellos y machacarles a preguntas, fruto, obviamente, de tantísimas escenas y tantísimas cuestiones que a uno le va asaltando en un lugar tan próximo a nosotros, pero a la vez tan lejano y tan desconocido. Bien, esto es el Catolicón de Ibiron y esto es la capilla de la Virgen María, en donde se guardan las reliquias, los huesos de los santos, los cráneos, todo lo que guarde relación desde un punto de vista material con los santos evangelios. Todos los monasterios guardan y adoran y se adoran allí las reliquias, y también allí está este retrato de la Virgen María en el que, como veréis,
tiene la sangre de la Virgen María. Después de los servicios religiosos, que están los de vísperas y los de maitines. Los de vísperas son antes de cenar y duran 4 o 5 horas en casi completo silencio, en casi completa oscuridad. Y cuando se termina, y el de maitines es a las 4 de la mañana. Cuando se terminan, van a adorar a las reliquias y sobre todo a la Virgen María. Porque, bueno, según una leyenda, en la época iconoclasta en Constantinopla, en la época en la que se prohibió adorar a las imágenes, tal y como las tablas de Moisés, tal y como 2 de las leyes de Moisés establecen, bueno, pues había una viuda que tenía en su casa esta imagen, entraron los soldados y la acuchillaron con tal de destrozarla, siguiendo las órdenes del patriarca y del emperador. Al acuchillarla empezó a sangrar. Los soldados se asustaron y huyeron. Y la viuda cogió esta imagen y la lanzó al Helesponto, pasó por el estrecho de los Dardanelos y la marea la arrastró hasta la costa oriental de Monte Athos, y allí un monje georgiano de Ibirón la recogió y desde entonces es lo más sagrado para ellos. La guardaron dentro del Catolicón, obviamente, pero a la mañana siguiente apareció en la muralla. Lo volvieron a guardar y a la mañana siguiente volvió a aparecer en la muralla. Entonces comprendieron los monjes de Ibirón que lo que les estaba diciendo la Virgen es: yo seré vuestra guardiana, me tenéis que dejar en la muralla, yo os preservaré de todos los peligros que os acechan desde el exterior, y aquí es donde me tenéis que tener. Con lo cual, pegado a la muralla, construyeron esta capilla y a partir de entonces la llamaron la Virgen Portera, que es lo más adorado que hay, porque además, ya digo, incorpora una gran reliquia como es nada menos que la sangre de la Virgen María. Otras reliquias muy, muy famosas en Monte Athos son los regalos de los Reyes Magos, porque según la leyenda, la Virgen María los conservó y los llevó con ella hasta Monte Athos y acabaron aquí, en Magistis Lauras. Esto es el oro, el incienso y la mirra. Y en Simonos Petras tenemos nada menos que una de las manos de María Magdalena. Imaginaos la cantidad de genuflexiones, de besos, de muestras de adoración que esto implica a diario, lo cual es realmente conmovedor. Bueno, esto es la parte de atrás de Ibirón y aquí veis pues, cómo ellos mismos se cultivan sus hortalizas, sus verduras, porque a todo esto los monjes de Athos son vegetarianos. Ellos no comen carne en absoluto y solamente puntualmente, ¿veis? Aquí se cultivan ellos, estos Simonos Petras, aquí están las fresas, ellos se lo hacen todo, absolutamente. Y solo puntualmente pescan y, bueno, en días especiales comen pescado. ¿Por qué no comen? ¿Por qué son vegetarianos? Más que nada porque en Monte Athos no pueden entrar animales. ¿Por qué no pueden entrar animales? Porque no puede entrar ninguna hembra. Al no poder entrar ninguna hembra, no pueden tener gallinas, no pueden tener cabras, no pueden tener ovejas, no pueden tener vacas, no pueden tener ningún tipo de animal. Está estrictamente prohibido. Solamente hay lobos. Hay animales salvajes, animales domésticos, simplemente no los tienen. El único animal que está permitido son los gatos, porque sería totalmente imposible, y ellos ya lo probaron y vieron que es totalmente imposible preservar sus graneros y sus almacenes. Se los devorarían las ratas, los ratones, con lo cual los gatos sí que existen. No hay ningún tipo de ganado, ellos se cultivan todo y son prácticamente autosuficientes. Bien, de aquí pasamos a la idea de que no puede entrar la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que más nos chocan a todos cuando nos adentramos en este tema. ¿Por qué la mujer no puede entrar en el estado monástico? Pues yo no estoy en disposición de juzgar si esa norma es apropiada o no es apropiado. Yo lo único que sé es que es su norma, la norma de su casa. Es la norma que había en el siglo X.
y al igual que el resto de las normas que ellos tenían en el siglo X, siguen estando vigentes. Es decir, ellos en su coherencia no han cambiado de vida, no han cambiado de estilo, no han cambiado de ordenamiento jurídico, no han cambiado nada en su día a día. Quizás los que hemos cambiado seamos nosotros. Para bien, para mal, no lo sé, pero yo no me atrevo a decidir, a pensar si eso está bien o está mal. También quien se quiera acercar, la mujer que se quiere acercar a Monte Athos, bueno, pues tiene más opciones. Puede, por ejemplo, ir a Uranópolis, coger un barco y visitar, contemplar los monasterios desde el mar, de frente, porque ya habéis visto que todos ellos están enfrentados al mar. Es una grandísima experiencia. Y, por supuesto, puede visitar muchos otros monasterios en los que sí que se admite la mujer. Toda Grecia está llena de monasterios. Cada isla griega tiene su propio monasterio pequeñito y, por ejemplo, los más espectaculares, junto con Monte Athos, es Meteora, se admiten mujeres. De hecho, hay un monasterio que es de monjas y, bueno, tenemos alternativas para esto. Además de los monasterios, tenemos que decir que hay 3 tipos de habitantes de Athos. Unos son los monjes, los que habitan los monasterios, pero es que también están los que habitan los esquetes. Esquete es un lugar donde habitan, bueno, viene de contemplación, de pensar. Son lugares como este, que está la península repleta. Casas, comunidades, no son propiamente monasterios, son lugares que dependen de otros monasterios y donde también viven, no son comunidades grandes, a lo mejor viven 2, 3, 4 monjes, pero ahí están. Y luego ya están los ermitaños, los que son fieles al espíritu original antes de que llegara Atanasio. Son fieles a que para ellos, para estar más cerca de Dios, necesitan la soledad y estar totalmente abstraídos de cualquier otra visión o compañía. Esto es uno de los esquetes, es quizás el más espectacular, el de San Andreas. Está rodeado de un bosque impresionante. Este es el esquete de la Virgen María y de Santa Ana. Este es otro. Los caminos de Athos están así plagados de letreros de madera, donde más o menos te van orientando cómo llegar a un monasterio, a un esquete, a cada uno de los lugares. Y esto es una cabaña de un ermitaño. Esto es el interior. Están casi todas en la parte sur, en lo que se llama el desierto de Athos, al pie mismo de la montaña sagrada. Y ahí, entre los 2000 metros y el mar, ahí colgados están estos religiosos ortodoxos que consideran que esta es la manera en que ellos están más cerca de Dios. Esto es el interior de una de las cabañas y esto es el cráneo, ahora veremos el tema de los cráneos, de uno de sus antecesores en la habitación de esta cabaña. Esto es como ellos tienen los recursos que utilizan para subir y bajar sus víveres. Hasta este punto llega el aislamiento máximo que ellos mismos van buscando. Hasta este extremo se llegan. Y se pasan los víveres en poleas de una cabaña a otra. Bien, el tema de los cráneos. En cada monasterio, no solamente en Athos, sino en cualquier monasterio ortodoxo griego, siempre hay un cementerio. Pero hay un cementerio siempre pequeñito. Es decir, a uno no le cuadra si actualmente hay monasterios con 20, 30 monjes. En la época esplendorosa, en el siglo XIX, podían tener 10 veces más. Y sin embargo, los monasterios de ahí, los cementerios tienen 4, 5, 6 enterramientos solamente. Y esto se debe al procedimiento que ellos llevan. Cuando muere un monje, se le entierra con el hábito. Se le entierra, se coloca una cruz con su nombre y su fecha de muerte. Solamente la fecha de muerte, la fecha de nacimiento no importa. Ellos solo les importa el momento de la transición, del tránsito.
Del mismo modo, la Navidad apenas la celebran. Para ellos el gran momento es la Pascua. Ellos celebran la muerte. Están enterrados durante 3 años. Y al cabo de 3 años, en los que se les ha celebrado misas, liturgias, se desentierra el cuerpo y normalmente ya solamente quedan los huesos, lo cual es buena señal. El problema viene cuando aún queda carne pegada al hueso después de haber transcurrido 3 años. Y eso para ellos es indicativo de que la tierra no absorbe propiamente la carne porque había ahí pecados carnales, ¿no? Entonces se les deja enterrados 1 año o 2 más hasta que ya por fin lo sacan todo. Lo normal es que a los 3 años los huesos limpios, se termina de limpiar los huesos con agua y con vino y bueno, pues al final acaban separándose los huesos por un lado y por otro el cráneo. Y en el cráneo se escribe de nuevo el nombre y la fecha de la muerte. Y este es el osario que hay en todos los monasterios. Es decir, es un osario en los que hay cientos y cientos de cráneos que pertenecen a los antiguos moradores de ese mismo lugar. Esto, además, está siempre fuera del monasterio, con las puertas abiertas, y cualquier visitante puede acercarse, adentrarse, no te digo tocarlos, pero puede contemplarlos y repasar sus nombres y sus fechas de muerte. Y esto también para ellos constituye un recordatorio de lo cerca que está la muerte y lo cotidiano que para ellos es el hecho de morir y pensar en el día a día que todos acabaremos así. Vamos a empezar ya un poco con el repaso histórico. Después de la constitución de los monasterios en el siglo X, XI, XII, luego ya llega la primera gran agresión sufrida por los monasterios de Monte Athos. Acaeció en el siglo XIII y os adelanto, como ahora veremos, que los grandes peligros y las grandes tragedias que han tenido que sufrir los monasterios de Athos no vienen de lejos, no vienen de otras religiones, no, vienen de nosotros mismos, de otros cristianos, en particular de los católicos. La primera gran agresión vino con la Cuarta Cruzada, después de intentar tomar Jerusalén y no hacerlo, pues los cruzados llegaron a Constantinopla, arrasaron Constantinopla y después hicieron lo propio con los monasterios de Monte Athos. Aquí tenemos un cuadro decimonónico representando a los cruzados cerca de Jerusalén y tenemos este dato. En 1283 no solamente arrasaron los cruzados occidentales con varios de los monasterios, sino que incluso en Caríes arrasaron con todo y colgaron nada menos que al protos, a la máxima autoridad de Athos. Esto está representado en varias de las pinturas que están dentro del Protáton en Caríes, ya os digo, en la primera de las iglesias de Athos. De la misma manera, en Zógrafo ocurrió una de las mayores tragedias. Los cruzados asediaron a los monjes, los metieron, acabaron en la torre del homenaje y los quemaron ahí vivos. Todos estos monjes, obviamente, con posterioridad, son convertidos en santos de la Iglesia Ortodoxa y santos muy, muy adorados. Aquí tenemos más escenas que representan esto mismo. Poco después, en el siglo siguiente, principios del siglo XIV, tenemos los almogávares, que esto nos pilla a nosotros muy de cerca. Los almogávares, ya sabéis, eran mercenarios procedentes de distintos puntos del interior de la corona de Aragón que se pusieron al servicio del emperador de Bizancio con tal de hacer frente a la amenaza islámica. De hecho,
gracias a los almogávares, se consiguieron varias victorias sobre las tropas musulmanas en el centro de Asia Menor y bueno, el emperador Andrónico II tenía un gran reconocimiento y un gran agradecimiento hacia ellos. Aquí tenemos este precioso cuadro que está en el Senado de Madrid, obra de José Moreno Carbonero, donde se representa a Roger de Flor, el cabecilla de los almogávares, siendo recibido por el gran emperador de Bizancio. Aquí tenemos Santa Sofía. Y bueno, por entonces todo eran parabienes y todo era alegría. Luego vino el hijo del emperador. Bueno, esto es una escena del mismo autor, de José Moreno, en lo que se representa de verdad cómo eran estos guerreros mercenarios recios, habituados a la vida más dura y a todos los extremos, y lo aguantaban absolutamente todos. Bueno, y todo se torció con el asesinato de Roger de Flor 2 años después. En Adrianópolis, cerca de la actual frontera entre Grecia y Turquía, se estaba celebrando un banquete en honor a los almogávares y bueno, ya habían empezado a dar problemas porque pocas cosas hay más peligrosas que mercenarios desocupados y con ganas de cobrar dinero y además resentidos por un montón de elementos que ahora no vamos a repasar aquí. El caso es que Miguel, el hijo del emperador de Bizancio, ordenó el asesinato de Roger de Flor y de sus principales oficiales. Este es el banquete en Adrianópolis y después de estos asesinatos se desata lo que se llama la venganza catalana. Es decir, estos mismos almogávares, expulsados del Imperio bizantino y sintiéndose, con razón, traicionados, se dedicaron a saquear todo lo que pudieron. Es decir, desde Adrianópolis hasta Atenas, arrasaron absolutamente con todo, con tal de hacer el mayor daño posible al emperador de Constantinopla y con tal de sobrevivir y con tal de recuperarse de todo lo perdido y con tal de hacer el bruto, ¿no? Entonces, para ellos, cuando recorrieron la costa de Tracia y de Macedonia y llegaron a Monte Athos, para ellos aquello era un paraíso, 20 monasterios llenos de víveres, llenos de riquezas, pues estuvieron 3 largos años, monasterio por monasterio, arrasándolos todos, matando a sus monjes y fue la peor de las agresiones que se ha sufrido en Monte Athos. Bien, y aquí en Ibiron ocurrió un episodio muy peculiar, y es que aquí, en los años 90, llegó un cantautor catalán que se llama Josep Tero. Entonces, este Josep Tero, que estaba muy interesado por la música bizantina y estaba haciendo investigaciones, cuando se alojó aquí, pues antes de cenar, que ya se habían cerrado las puertas, porque una de las normas milenarias que siempre se cumplen es que con la caída del sol todas las puertas del monasterio se cierran y bajo ningún concepto se pueden abrir, con tal de repeler en lo posible todos los peligros que vienen siempre de fuera, los peligros. Pues Josep Tero se puso a hablar con el abad de Ibiron tranquilamente, pues aquí, allá, la música, el viaje. Y cuando ya llevaba un buen rato de conversación, el abad de Ibiron le dijo: un momento, disculpe, usted me ha dicho que es de España, pero ¿de dónde es? Y le dijo: sí, yo soy catalán, yo soy de un pueblo de Gerona. Y el abad de Ibiron le dijo: levántese usted, coja la mochila y márchese inmediatamente de aquí. ¿Pero cómo? Márchese inmediatamente de aquí. Y entonces, según su propio testimonio, Josep Tero tuvo que coger y ya de noche salir de Ibiron y resguardarse pues, en algún lugar de aquí en el que, según decía, se oían los aullidos de los lobos y sin comprender muy bien qué había sucedido. Cuando ya regresó a Cataluña, lo contó todo, era el gobierno de
Jordi Pujol, ya se pusieron se empezó con el procedimiento para arreglar todo esto, y todo proviene obviamente de la norma milenaria, resultado de la venganza catalana, que dicta que ningún catalán puede poner un pie dentro del estado monástico de Athos. Esa norma se había instituido y jamás se había eliminado, con lo cual aún estaba ahí. Esta norma ya por fin se ha levantado y se ha hecho, pues, como se suele hacer este tipo de cosas, mediante el pago de 240.000 euros por parte de la Generalitat de Cataluña para obras de rehabilitación en el monasterio de Batopedi. Y aquí vemos al entonces conseller, Joaquín Nadal, con el abad de Batopedi entregándole este dinero. Y bueno, y en Batopedi sigue estando esta inscripción en griego y en catalán, pues bueno, diciendo que el monasterio se restauró gracias al Gobierno de Cataluña, y a partir de entonces ya no hay problema respecto a los catalanes. Bueno, seguimos adelante, pasamos ya al siglo XIV, estamos a mediados del siglo XIV, en plena época de peste negra en toda Europa, y en este periodo el Imperio Serbio había invadido Grecia hasta las Termópilas, incluida toda Tesalia, y por supuesto toda la región griega de Macedonia, y Monte Athos pertenecía entonces al Imperio Serbio. Este es el emperador Dušan, que fue el emperador más poderoso de la época, y ya os digo, como consecuencia de la peste negra, decidió refugiarse en Monte Athos. ¿Dónde? En el monasterio serbio de Hilandar. Y decidió acudir con su esposa y con su hijo. Esto representa la boda de Dušan con Helena, la emperatriz serbia, y Helena es la única mujer que oficialmente ha estado en Athos, la única. Eso sí, según consta en los documentos oficiales, ella no pisó en ningún momento el suelo, porque en todo momento iba en un palanquín, la llevaban en todo momento en volandas. Pero bueno. Bueno, a consecuencia de todas estas agresiones externas sufridas, todo esto obviamente tiene su reflejo en el arte que adorna el catolicón de cada uno de los monasterios y la propia iglesia de Protatón en Caríes. Y como veremos, es un arte que nos presenta unos santos muy diferentes a los santos caritativos, bondadosos, a los que estamos acostumbrados aquí en Occidente, en la Iglesia Católica. Aquí no. Aquí son santos militarizados, son santos guerreros, son santos, por ejemplo, San Demetrio, pues se le representa con la cota de malla, con su lanza, con su arco. Es decir, son personas que son héroes que han luchado contra las agresiones procedentes del catolicismo, contra el Islam, y que no han tenido momentos de paz interior. En el Protatón, Teodoro, los dos Teodoros también están de la misma manera representados. San Mercurio y Artemio, aquí vemos a San Mercurio con el casco. También aquí tenemos un caso de sincretismo, ¿no? Recogiendo elementos de la mitología griega que funcionaban. Y tenemos un caso muy, muy curioso respecto a el principal pintor de Monte Athos y en general de la época medieval en la Iglesia Ortodoxa, que es un macedonio llamado Emanuel Panselinos. Emanuel Panselinos alcanzó la máxima excelencia en su pintura y guarda una estrecha relación con Giotto. Es decir, aquí tenemos la presentación de María en el templo con Joaquín y Ana
representadas las mismas escenas aquí en Padua por Giotto y aquí en el Protatón por parte de Panselinos. Panselinos y Giotto se conocieron personalmente, incluso colaboraron, y ya veis que ambos se influenciaron mutuamente y hay un evidente paralelismo. ¿Qué ocurre? Pues que, al igual que con tantas otras cuestiones, el arte ortodoxo en época bizantina se quedó congelado, no tuvo una evolución. Igual que Giotto parte de la fase inicial renacentista y luego hubo en esta parte de Europa todo un renacimiento, todo un barroco, todo un neoclasicismo, allí no, allí se quedaron congelados en esta misma época de principios del siglo XIV. Entonces, en fin, esto forma parte también del viaje en el tiempo que implica visitar esta zona. En todos los aspectos, la impresión que se lleva el visitante es de formar parte de una comunidad que está anclada en todos los aspectos en plena Edad Media. De la misma manera, esta es la estética que se quedó para siempre. Bien, y estas son las liturgias. Las liturgias, ya os digo, son la misa por la noche y la misa por la mañana. Son servicios religiosos muy largos, con cánticos, no están destinados al visitante, no hay lugar para sentarse. Uno forma parte del monasterio, forma parte de esa misma comunidad, está integrado con ellos y está viendo de primera mano, a apenas 2 metros, cómo estas personas se entregan definitivamente durante 3, 4 horas y media a Dios, con sus oraciones y con sus cánticos, en una liturgia totalmente diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Es algo sensacional. Esa rutina de orar constantemente es como un ejercicio mental, es parecido al ejercicio físico. Es decir, ellos no cesan de orar en ningún momento. Por supuesto, en los servicios religiosos, pero también cuando trabajan. Mientras trabajan, oran. Cuando pasean, oran. E incluso cuando comen. Cuando comen, no conversan entre ellos, simplemente están comiendo y cada día hay un monje destinado a ponerse de pie y leer los evangelios para no perder el ritmo. Esto se representa muy bien en estos dos documentales que os recomiendo. Está El Gran Silencio, que está en YouTube, y sobre todo Athos, que está en Netflix. Muestra muy bien esta dinámica en el día a día de un monje de Athos. Luego está el papel de las bibliotecas. En general, de todos los monasterios cristianos, esto desde luego aquí sí que no hay excepción, pero por supuesto las bibliotecas de Monte Athos son una de las más ricas que existen en el mundo. En particular, esto es un manuscrito del siglo XIII con textos de Heródoto, Plutarco y Diógenes Laercio, que está depositado en el monasterio de Dionisio. De la misma manera, gracias a códices encontrados en bibliotecas, en este caso en la de Pantocrátor, tenemos información directa de cómo fue la vida durante el periodo que ahora toca repasar, que es el de la ocupación otomana. Es decir, en 1453 los otomanos toman Constantinopla, se hacen con toda esta parte del mundo y durante 4 siglos toda Grecia, incluido Monte Athos, formó parte del Imperio Otomano. Y mira por dónde, y esto nos debe sorprender y nos debe hacer pensar, fueron los siglos más tranquilos para los monjes cristianos. A través de estos mismos códices, nada menos que 25.000 códices otomanos, entre los que se encuentran
muchos firmanes, que son decretos emitidos por el sultán en Constantinopla, títulos de propiedad y decisiones reales, vemos cómo para las autoridades otomanas Monte Athos era un lugar totalmente respetable. Era un lugar donde había una comunidad muy cercana a Dios, a su Dios, pero en definitiva ellos tenían todo el respeto hacia ellos, jamás les agredieron, les pedían impuestos, eso sí, pero jamás tomaron una sola decisión que les afectara, jamás recibieron una agresión en 4 largos siglos. Esto es el monasterio de Pantocrátor, donde se han encontrado además y se han analizado recientemente todos estos documentos que hablan de la relación entre el sultán de Constantinopla y el protos, la gran autoridad de Monte Athos. Esto es otro de estos códices de época otomana encontradas en Athos. Bien, y ya llega el momento de la independencia de Grecia. Esta parte de Grecia siguió formando parte del Imperio Otomano un siglo después de la parte meridional y de las islas de Grecia, hasta las guerras balcánicas previas a la Primera Guerra Mundial. Toda esta zona no pasó a formar parte del nuevo Estado griego, pero ya en el siglo XIX ya se pone de moda, en esa época ya en la que impera el neoclasicismo, esa atracción hacia los aristócratas y burgueses europeos de lo que para ellos era el orientalismo, esa fascinación por Italia, por Grecia, pues llegan ya los primeros visitantes a Ibirón, a Batopedi, estos son grabados de la época, Stavronikita, y esto es el gran momento de Monte Athos, el siglo XIX, no solamente por los visitantes, sino por la cantidad de monjes que había. Es decir, podía haber 15.000, 20.000 monjes, ahora habrá 1.000 y pico. El gran momento dorado de Monte Athos, como es obvio, alcanzó hasta el momento de la Revolución Rusa. En el momento en que Rusia pasa a ser un Estado soviético en los que la religión está prohibida, cesan y encima, después de la Segunda Guerra Mundial, casi toda la comunidad ortodoxa forma parte del bloque comunista y está al otro lado del telón de acero. Todos estos monasterios ya solamente se nutren por vocaciones griegas, estadounidenses, australianas, pero ya no hay vocaciones procedentes del bloque soviético y fueron los peores años. De hecho, en Ibirón, cuando se llega, hay una fotografía de 1953 en las que se cede la propiedad de Ibirón, de Georgia, a Grecia. Georgia, que ya no otorgaba ningún nuevo monje y Georgia tuvo que renunciar a Ibirón. Llega la Segunda Guerra Mundial, hubo una carta de las autoridades de Athos a Hitler pidiéndole que respetara esto por motivos artísticos, religiosos, etc. Y Hitler le dio por respetarlo. Él también le gustó la idea de erigirse en la máxima autoridad de un lugar con esta historia, con esta tradición y con ese componente de autoridad tan inmenso sobre Grecia que acababa de invadir. Esto es una foto con generales nazis y por lo tanto no se vio afectado. Luego ya llega la segunda parte del siglo XX, sigue pasándolo mal Monte Athos hasta que por fin cae el telón de acero. Y hubo un momento clave en el reencuentro, que aún no se ha producido totalmente y aún queda mucho trayecto por realizar, entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, que desde el llamado cisma de Oriente, en el año 1056,
se han dado la espalda totalmente. Ya veis, en ocasiones mucho más que darse la espalda. Son total cuestiones doctrinales. Aquello que hablamos de las discusiones bizantinas, son cuestiones que atañen al Espíritu Santo, a interpretación de pasajes de los Evangelios, todo cuestiones doctrinales. Pero en definitiva se cree en el mismo Dios, en los mismos Evangelios, en la misma Biblia. El primer gran intento de reencuentro entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica fue en enero del 64 en Jerusalén, en este encuentro entre Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, que fue un encuentro muy, muy emotivo entre los dos. De hecho, se puede encontrar la conversación entre ellos dos. Posteriormente, también Juan Pablo II tuvo un encuentro con el entonces patriarca de Constantinopla y los mayores encuentros los ha tenido el Papa actual, el Papa Francisco. De hecho, fue la primera vez cuando se erigió en Papa, la primera vez que él invitó al patriarca de Constantinopla a asistir a la ceremonia y vino a Roma. Y aquí lo tenemos con el patriarca Bartolomé en Jerusalén. Y lo que es aún más difícil, se reunió con el patriarca de Rusia y el encuentro se celebró en el aeropuerto de La Habana. Ojalá estos intentos sigan adelante en beneficio de todos, no solamente desde un plano religioso, sino desde un plano de entendimiento entre países y entre sociedades. Athos, en general, está de acuerdo con estos encuentros y está de acuerdo con esta tendencia ecuménica. Todos los monasterios, excepto uno, y es Sfigmenu. Sfigmenu, cuando se produjeron los primeros contactos del año 64, ya empezaron los monjes de Sfigmenu a protestar. Esto es la fotografía de Sfigmenu, otra auténtica preciosidad desde el punto de vista arquitectónico. Esto es la parte posterior de Sfigmenu. Y esto es, hace unos años, el cartel que apareció. Ortodoxia o muerte. Ortodoxia o muerte. De manera que de una manera pública se enfrentaron a este proceso ecuménico, fueron advertidos por el patriarca de Constantinopla, no hicieron caso, continuaron con sus protestas y llegó un momento en que se dictó desde Constantinopla, desde Estambul, una orden de desalojo por parte de estos monjes porque fueron desautorizados por parte de su propia autoridad. Los monjes rechazaron salir de ahí y hubo una intervención policial para desalojar a los monjes que causó obviamente mucha impresión en Grecia y en toda la comunidad ortodoxa. Estos monjes no reúnen financiación por parte de Athos ni por parte de Constantinopla, construyeron una página web y ellos mismos se autofinancian o les financia aquella parte de la comunidad ortodoxa que, como ellos, está en contra del proceso ecuménico. Ya vamos acabando. Amenazas actuales, los incendios. Hay dos tipos de incendios. Uno son los incendios forestales, como ocurre en todo el Mediterráneo. Simonos Petras, cómo fue afectado en el año 90 por este incendio, aunque no le pasó nada. Y hay otros incendios que son peores, que son los que proceden del interior, porque ellos se siguen calentando con chimeneas. Y el monasterio serbio de Hilandar, en 2004, tuvo este incendio devastador. Fue tremendo y así es como quedó Hilandar después del incendio. Lo único bueno es que no afectó al Catolicón y no afectó a la biblioteca, porque la biblioteca de Hilandar precisamente es una de las más ricas de todo Monte Athos. Serbia, con apoyo de muchas más personas que quisieron contribuir,
rehabilitó rápidamente Gilandar y ahora mismo está como si no hubiera ocurrido nada. Y ya está, por ir acabando, en fin, ya habéis visto lo que es este rincón único en el mundo, que lo tenemos muy cerquita de aquí. Tesalónica está aquí al lado. Uranópolis es un lugar precioso con playas maravillosas, con la posibilidad para las mujeres de visitar los monasterios desde el mar. Y para aquellos que podáis, yo os animo a hacerlo alguna vez, porque es de esos viajes y de esas experiencias que a uno le transforman. Y quien quiera saber más, sobre todo de este tema, pues aquí en este libro dedico 2 capítulos enteros para todo lo que no he hecho prácticamente en esta charla, que es contar mi experiencia personal ahí dentro y mis anécdotas y mis reflexiones más profundas. Así que nada, muchas gracias por todos y a vuestra disposición.